el olimpismo es la forma de promoción del deporte en el mundo durante el siglo XIX, cuando el deporte no era lo que es hoy. Es decir, el olimpismo no es una consecuencia del deporte, sino que el deporte, tal como le conocemos en este momento, es una consecuencia del olimpismo, tal como yo lo veo. Por eso es precisamente la importancia que le damos o que yo le quiero dar al Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad del País Vasco. En esta edición, bueno, pues es una edición que se nos brinda mucho a la reflexión, en el sentido de que son los primeros Juegos del siglo XX, primero que se aplazan, es decir, que no se celebran cuando tocaba, sino un año más tarde, y segundo, se celebran sin espectadores, lo cual es una novedad importante. Y que se brinda a muchas reflexiones curiosas. Bueno, pues también lo analizaremos en esta semana. Primero, a difundir cierta idea de lo que filosófica sobre olimpismo y a valorar la actuación vasca en cada edición olímpica, de hombres y de mujeres. Pero aunque valoremos la actuación vasca, no renunciamos nunca a cierta dosis de filosofía y de reflexión. Esta es mi última semana olímpica, que por una cuestión puramente de edad y debo dejar el relevo a otros que lo continúen con la ilusión que le hemos puesto en los anteriores. Ha sido una singladura de 20 años aproximadamente. Yo diría que todo aquel que le guste el deporte debería profundizar en el conocimiento del deporte. El deporte no es exclusivamente cuánto ha costado el último fichaje del Paris Saint-Germain, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. El deporte es profundizar un poquito más en este fenómeno social importante.